¿Fue Thalia? Los bohemios siempre son tan abiertos. Dijo nuevamente la señora Sophie. Pero aún eres tan joven. Ella se atreve a hacerlo. Si creces más grande. Realmente no lo sé. Lo que hará esta mujer. Comillas. Franz estaba un poco indefenso. Y le tomó medio año darse cuenta de que algo andaba mal. Pero es genial que la señora Sophie pueda pensar automáticamente en Thalia como una tutora. Al menos. Ahora Franz no necesita explicar nada. En cuanto a los salarios de Thalia probablemente serán deducidos. Franz no pensó demasiado. Solo asintió. De todos modos. Si hay alguna culpa. Siempre es correcto echarla a este bohemio. Debido a la arrogancia y los prejuicios inherentes. Thalia. Como hija de un pequeño noble bohemio. Completó en secreto sus estudios universitarios sin decírselo a su familia. Debemos saber que en esta época. Quienes pueden culminar sus estudios universitarios ya pueden ser considerados élites sociales. En 1834. Solo había 191 estudiantes en todas las universidades austriacas. Pero el resultado fue sorprendente. Thalia fue expulsada por su padre. Desesperada. Se convierte por casualidad en la tutora de Franz. Viena. Jardín imperial. La brisa sopla. Trayendo la fragancia de la tierra. En el bosque a su lado. Franz Joseph se columpiaba en un columpio. En el cuidado césped del jardín. El arzobispo Franz Karl bebía vino en una mesa redonda improvisada. Vino otra vez. Pensó el gran duque Franz Karl. Esto es seguro. Francisco II consiguió 3,000 barriles de vino en la bodega de la familia Eldjasi y sabía que su hijo era un buen vino. Desde entonces. El archiduque Franz Karl y estos vinos parecen ser inseparables. Barón Bruck llevaba una maleta y caminó con cuidado por el césped del jardín. Por miedo a pisar esas flores y arruinar la belleza general del jardín. Barón Bruck se quitó el sombrero e hizo una reverencia. Archiduque Franz Karl. ¿Me estás buscando? El archiduque Franz Karl miró al barón Bruck. Siéntate. Siéntate. Barón Bruck en realidad hizo citas con varios banqueros por la tarde para discutir asuntos de préstamos. Pero el archiduque Franz Karl tuvo que asistir a la invitación. Si el gran duque, que no es muy inteligente, insiste en alejarse, todo habrá terminado. Siéntate. El archiduque Franz Karl vio que el barón Bruck no se sentó y enfatizó su tono. Barón Bruck no tuvo más remedio que sentarse. Después de todo, la otra parte era la familia real. Bebe. El archiduque Franz Karl le entregó al barón Bruck una copa llena de vino. El barón Bruck miró al archiduque Franz Karl y se lo bebió. Está bien. Tengo una inversión. El archiduque Franz Karl rara vez pronunciaba estas palabras. Por lo que era extremadamente difícil hablar. ¿Inversión? Barón Bruck estaba un poco mareado. Acababa de descubrir que este duque no tan brillante en realidad sabe cómo invertir. Inmediatamente. Pensé que tenía miedo de que me engañaran. ¿Verdad? Pensar en eso está mal. Así que preguntó. Gran duque. ¿Qué tipo de inversión es? Déjame ayudarte con los detalles. No. No es necesario. Como dijo. El archiduque Franz Karl sacó un trozo de papel de sus brazos. Lo golpeó sobre la mesa y lo rascó. Barón Bruck sacó su monóculo del bolsillo de su abrigo. Se lo puso en la cuenca del ojo y miró la nota con atención. Dice. Tengo 3 millones de florines. Ve y compra terrenos en Chicago y Nueva York. Compra lo que quieras. Siempre que lo vendas antes de la Navidad de 1836. También hay un contrato simple en la parte posterior. La letra está muy garabateada. Y la letra es infantil. Como la escritura de un niño. Pero barón Bruck no tenía ninguna duda. Después de todo. El gran duque frente a él. Que no puede hablar bien. Es bueno para escribir. El mercado inmobiliario en los Estados Unidos es realmente bueno. Y también tengo conocidos que manejan bienes raíces en los Estados Unidos. Pero archiduque Franz Karl. Debo recordarle que los Estados Unidos es una tierra bárbara. Y esos bárbaros tienen muy mal crédito. Esos precios de la tierra son tan altos. Rápidamente. Tarde o temprano algo saldrá mal. En ese momento. Los europeos consideraban a los estadounidenses como bárbaros. Y los principales banqueros europeos creían que habría problemas si la tierra en los Estados Unidos crecía demasiado rápido. Pero como todos creían en una economía libre. Nadie salió a detenerlo. No me importa. Mi hijo quiere comprarlo. Comillas, coma. Dijo el archiduque Franz Karl mientras bebía. Comillas. Barón Bruck se quedó sin palabras por un rato. El principito tenía solo 4 años. Era un niño muy lindo y solo estaba jugando en el columpio. Parece que el archiduque Franz Karl realmente bebió demasiado. Pensó barón Bruck para sí mismo y preguntó. Ya sea que quieras comprarlo o que el principito quiera comprarlo. ¿Cómo debo completar este contrato? El archiduque Franz Karl se dio cuenta de que algo andaba mal. Por lo que volvió a hablar. Lo compré para mi hijo. Barón Bruck dejó escapar un largo suspiro. Así es. Tiene sentido. El barón Bruck trabajó en la escritura. Guardó la copia en su baúl y entregó el original al archiduque Franz Karl. En ese momento. Thalia tomó el contrato y lo revisó cuidadosamente. Después de confirmar que barón Bruck no había hecho nada malo.
Puso el contrato en la caja que había preparado de antemano. Es perfectamente normal revisar el contrato. Pero Barón Brook miró al legendario Gran Duque con admiración. Después de todo, el asunto de ir a los Estados Unidos a especular con la tierra significa que las personas en el círculo saben que el Gran Duque puede ver esta tendencia y hacer un gran negocio. Debe tener visión y coraje. Su Excelencia. Tenga la seguridad de que conmigo, Brook, podrá comprar terrenos de la mejor calidad. Si no tiene otras órdenes. Tengo una reunión importante en la tarde. Que está relacionada con las finanzas nacionales. ¿Sabe? Ahora nos unimos al soluje alemán y usamos dinero en todas partes. El archiduque Franz Karl le hizo un gesto a Brook para que se sentara y le sirvió otra copa de vino. Bebe. Bebe y vete. Barón Brook rara vez bebía alcohol. Especialmente durante las horas de trabajo. Pero la amabilidad del Gran Duque era difícil de rechazar. Y finalmente bebió lo que había en su vaso. El Gran Duque Franz Karl vio irse al Barón Brook e hizo algunos comentarios sobre su compañero de bebida temporal. Qué buen tipo. Pero le gusta exigirse demasiado. En ese momento, Franz ya había saltado del columpio. Tenía el contrato en la mano y estaba muy emocionado. Franz sabía que esta inversión de 3 millones de yuanes se multiplicaría 64 veces en los próximos 3 años. Este dinero será un gran impulso para el futuro de Franz. Y mejor aún, puede cortar los puerros de los estadounidenses. Pero lo que lo hizo más feliz fue que Barón Brook era, como él pensaba, una persona verdaderamente honesta y confiable. Incluso ante la enorme tentación de 3 millones de florines. Kansu www. Kansu. No alteró el contrato. Hijo. No creo que seas normal. El archiduque Franz Karl habló primero. Padre. Soy normal. Eres tú quien es anormal. Por lo que ves a los demás como anormales. Respondió Franz. El gran duque Franz Karl se rascó la cabeza calva. Pensando que lo que decía su hijo parecía tener sentido. No pienses demasiado. Bebe. Te respeto. Franz Joseph levantó su jugo. Bueno. No quiero. 1. El archiduque Franz Karl parecía querer decir algo. Pero no podía pensar en qué decir. Francisco José continuó. Un borracho puede aliviar 1000 preocupaciones. Derecho. Cuando 2 copas de vino chocan. No hay 1000 palabras. Pero valen más que 1000 palabras. Talía es testigo de todo. Pero no sabe qué decir. Y aunque ella lo diga nadie lo creerá. En ese momento, su familia la echó y vino sola a Viena. Talía se disfrazó de hombre y quería demostrar que no era peor que un hombre. Se destacó en el examen para el secretario de la oficina del primer ministro. Pero se quitó la ropa de hombre por capricho. Pensé que sorprendería a todos. Pero no esperaba que atraería la ira de los hombres presentes. Oficiales y examinados que se sentían humillados iban a colgarla de un árbol. Afortunadamente doña Sofía pasó y los guardias reales la rescataron. Hasta ahora, se ha convertido en la tutora de Franz. Y el joven gran duque y la gran princesa son sus benefactores. Y también son su única confianza en este palacio. Talía sabía que si traicionaba al pequeño gran duque y a la gran duquesa, lo perdería todo. Que era lo que quería Lady Sophie. Es solo que ella no esperaba que el pequeño gran duque fuera tan especial. Tal vez este sea el emperador. Nosotros tejedores. Uno por uno era pobre y desnudo. Una persona que es un alto funcionario. Ponte el abrigo y ponte el peto de brocado. Nosotros tejemos estos. Sin embargo, aunque muriera de hambre, no tenía un trozo de tela para enterrarlo. Nosotros tejedores. Uno por uno era pobre y desnudo. Pero nuestro mundo viene pronto. Su mundo será destruido. En ese momento, haremos luto del viejo mundo. Porque el trueno del levantamiento ya resonó en el cielo. ... El segundo levantamiento obrero de Lyon sacudió a Francia y ayudó a Austria. Los problemas internos y externos que Franz esperaba no aparecieron. Por el contrario, parecía inusualmente suave. Parece que después de que los húngaros decidieran retirarse de la Unión Aduanera Alemana, todos los problemas se resolvieron. El embajador de Prusia se ahorcó y gastó todos los fondos asignados por el gobierno de Prusia. Para desacreditar aún más al gobierno prusiano, se vio a más de un bailarín entrando y saliendo de la habitación del embajador prusiano. Como resultado, algunas buenas personas vincularon dinero, mujeres y embajadores, y fabricaron una serie de escándalos. El sucesor del ministro de Relaciones Exteriores de Prusia tuvo que decir en público que el exministro de Relaciones Exteriores amaba mucho a su esposa. Y la causa del asunto está bajo investigación. Está bien no investigar. Después de investigar a los prusianos, se descubrió que este incidente estaba relacionado con una organización llamada Ejército Polaco de Restauración. Esta vez, el ejército prusiano no podía quedarse quieto y fue demasiado atrevido a asesinar al ministro de Relaciones Exteriores de Prusia. Los principales líderes de Prusia estaban aún más inseguros, temiendo que el ejército de restauración de Polonia se acercara a ellos. Y la rotación de burdeles en Berlín se desplomó ese mes. Los franceses tampoco fueron mucho mejores. Justo después de que pasara la peste, estalló un levantamiento obrero sin precedentes en Lyon. La razón de esto es simplemente que los dueños de las fábricas no consideran a los trabajadores como seres humanos. En ese momento,
Los trabajadores franceses tenían que trabajar 18 horas al día e incluso trabajaban horas extras. Dado que ya había estallado un levantamiento a gran escala en Francia en 1831. Altos funcionarios emitieron el decreto de octubre para evitar que los trabajadores formaran asociaciones. En octubre de 1833. El gobierno de la dinastía de Julio emitió un decreto que prohibía las asociaciones y prohibía la existencia de grupos de más de 20 personas. Pero como dice el refrán, hay políticas arriba y contramedidas abajo. Los trabajadores se dispersaron y formaron innumerables pequeños grupos de menos de 20 personas. Como resultado, la asociación no solo no se detuvo, sino que se volvió cada vez más loca. Lo que enfureció mucho al rey Luis Felipe. En marzo de 1834, los gobernantes de la dinastía de Julio emitieron un decreto que prohibía a los trabajadores organizar nuevas asociaciones. Obligaba a los trabajadores a disolver las asociaciones de ayuda mutua existentes o castigaba a todos los miembros y ordenaba el arresto de los líderes obreros. Este movimiento enfureció a los trabajadores, que decidieron luchar contra la dinastía de Julio con las armas. Pero los franceses fueron mucho más efectivos que los austríacos para reprimir la revolución. El ejército de la dinastía de Julio ya había hecho los preparativos. Después de que estalló el levantamiento, el ejército de la dinastía de Julio entró rápidamente en la ciudad. Ocupó varios cruces de caminos y fortalezas principales. Y instaló artillería fuera de la ciudad. Los rebeldes de Lyon ya fueron capturados. Por supuesto, la capacidad de rebelión de los franceses no está cubierta. Los insurgentes tienen una rica experiencia. E incluso cuando se enfrentaron a la presión de los soldados, eligieron la lucha callejera para lidiar con ella. Si el ejército quiere ganar, debe atacar cuarto por cuarto. Y tiene que pagar un alto precio. Lucha contra el ejército en el campo. A menos que te encuentres con el general idiota con un grupo de soldados que no quieren luchar. De lo contrario, el ejército rebelde sin poder de fuego pesado se enfrentaría al destino de ser masacrado contra el ejército regular. Fue el levantamiento de París lo que sorprendió a los altos funcionarios de la dinastía de Julio. Dinastía de Julio. Gabinete. Dicho. Maldita sea. El fuego está ardiendo en el país ahora. Y todavía estás tratando con los malditos austriacos. Thiers. Tonto miope. Los austriacos están compitiendo con los prusianos por el liderazgo de Alemania. No importa qué lado gane. Será un desastre para Francia. ¿Entiendes? Antes de que los alemanes hagan un desastre, los trabajadores externos se apresurarán y nos colgarán a ti y a mí en las farolas. Finalmente, ante la insistencia de Thiers, decenas de miles de soldados entraron en París para mantener el orden. El levantamiento fue reprimido, pero también casi paralizó a todo el gobierno francés. Al mismo tiempo, comienza la Semana de la Sangre en Lyon. Se ordenó a los soldados que dispararan a cualquiera que pareciera un insurgente o que simpatizara con el insurgente. En los sangrientos combates callejeros, hombres y mujeres fueron sacados a rastras de sus habitaciones y fusilados en la calle. Las atrocidades continuaron durante una semana y los últimos rebeldes fueron asesinados a tiros en la catedral de Cordery. Charles no morirá en vano. Es un héroe. Un hombre alto y barbudo envolvió fuertemente a un niño con un trapo. No le tengo miedo a la muerte. Déjame volver. Lucharé contra ellos hasta el final. El niño quería liberarse, pero las manos barbudas lo abrazaron con fuerza. Si regresas, sus muertes serán en vano. Debemos vivir bien para ellos. Y un día el general Napoleón regresará para salvarnos. Rugió el hombre barbudo. ¿Pero el general Napoleón está muerto? El niño tenía lágrimas en los ojos. El general Napoleón tiene un sobrino. Luis Napoleón Bonaparte. Y el general Jérôme también está vivo. Pero, ¿y si se han ido todos? Comillas, coma. Preguntó el niño. Francia necesita a Napoleón. Y debe haber un Napoleón. Respondió con firmeza el hombre barbudo. Sí. Debe haber un Napoleón. El niño llamado Charles tenía un brillo de determinación en sus ojos. En este momento, todavía había mucha gente en harapos como ellos. Y el ejército francés no los mató a todos. En cuanto a la gente de este equipo, algunos han recuperado su fuerza y otros han perdido el alma. El levantamiento de Lyon en Francia ha fracasado. Lectura www. Kansu. Por esta razón, Thalía también perdió el salario de un año con France. Después de todo, a los ojos de la gente de la época, los levantamientos franceses siempre parecían tener éxito. En ese momento, Luis Bonaparte acababa de convertirse en capitán del regimiento de artillería de Berna. Y Jerónimo, gracias a su suegro, se había convertido en príncipe y estaba pasando sus últimos años en Italia. En 1834. A Luis Napoleón Bonaparte nunca le faltaron conspiradores y elementos peligrosos insatisfechos con el país. Incluso admiradores fanáticos y mentirosos santurrones. Un hombre llamado Persini se acercó a Luis Bonaparte. Este Persini una vez se unió al ejército francés. Pero siempre fue un oficial de bajo nivel. Luego se fue a Bohemia como editor en jefe. Pero fue copiado rápidamente. Al final descubrió que solo el bonapartismo era su camino al cielo. Bajo la presentación del poeta Belmonte de Napoleón, Persini conoció a Luis Bonaparte y los dos se llevaron bien. Persini defendía que al héroe no le tiene que importar la situación actual,
sino crear la situación actual. Estas palabras conmovieron profundamente